La batalla contra la fraternidad San Pío X continúa. Mientras la tradición permanece fiel a sus principios perennes, dentro de la Iglesia se multiplican las aperturas insensatas que abarcan a cualquiera, excepto a quienes preservan la liturgia perenne. Tras la cancelación de la peregrinación jubilar y las acusaciones de sacramentos ilícitos, ahora llega un nuevo ataque que deja aún más clara la contradicción. Quédense hasta el final, porque lo que emerge no solo concierne a la fraternidad, sino al futuro mismo de la fe católica. El jubileo había sido anunciado como un año sin barreras, una fiesta de misericordia y de acogida para todos los hijos de la Iglesia. Pero cuando los fieles devotos de la tradición se atrevieron a presentarse, la promesa universal se vio repentinamente destrozada. Su peregrinación, ya planeada e incluida en el calendario oficial, fue cancelada del Vaticano en pleno verano, sin ninguna explicación. No fue un fallo técnico, sino un gesto preciso. Los acontecimientos permanecieron intactos, a excepción del que llevaba la firma de la fraternidad sacerdotal San Pío X. El mensaje fue claro: las puertas están abiertas para todos, excepto para aquellos que continúan profesando su fe eterna. Así, el año de la misericordia, en lugar de mostrar el rostro acogedor de la Iglesia, reveló su lado burocrático y selectivo, dejando a los creyentes tradicionales con el amargo sentimiento de ser huéspedes tolerados solo si permanecen invisibles. El segundo golpe llegó el 15 de agosto, cuando el cardenal Anders Arborelius, arzobispo de Estocolmo, decidió alzar la voz. En un comunicado oficial, señaló a la fraternidad sacerdotal San Pío X, acusando a sus sacerdotes de administrar sacramentos ilícitos e instando a los fieles a no recurrir a ellos. Sus palabras cayeron como una sentencia dura, sobre todo porque llegaron pocos días después de las confirmaciones impartidas por Monseñor Bernard Fellay a jóvenes católicos apegados a la tradición. Las confirmaciones eran teológicamente válidas, pero se declararon escandalosas únicamente por la mano que las otorgaba. Fue una decisión que escandalizó a muchos, pues desvió la atención de la gracia del sacramento a la polémica sobre su legalidad. En lugar de celebrar a las nuevas generaciones confirmadas en la fe, la Iglesia ha ofrecido la imagen de una jerarquía más preocupada por reiterar reglas que por salvaguardar las almas. Para los fieles, la señal fue clara: los sacramentos, que deberían ser fuente de unidad y de certeza, se han convertido en un campo de batalla y en un instrumento de división. La respuesta no se hizo esperar. El 22 de agosto, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X publicó una carta abierta firmada por el padre Carl Stalin y el padre Joachim Lindström, dos figuras destacadas del apostolado en el norte de Europa. El tono no era polémico, sino firme y bien documentado, y sobre todo acompañado de un recuerdo que muchos parecían haber olvidado. Desde septiembre de 2015, el Papa Francisco había concedido a los sacerdotes de la fraternidad la facultad de escuchar confesiones válidas y lícitas, medida que luego se hizo permanente en noviembre de 2016. En 2017, se añadió la posibilidad de celebrar matrimonios con el mandato del obispo diocesano, requiriendo que la misa sea oficiada por un sacerdote de la fraternidad. Ninguna de estas concesiones ha sido revocada. Hablar hoy de ilegibilidad general, como lo hizo el cardenal Arborelius, significa efectivamente contradecir las propias disposiciones del Papa. Los dos sacerdotes quisieron recordar también el apoyo de estimados obispos, como Monseñor Athanasius Schneider, quien definió como reductivo y legalista considerar a la fraternidad como cismática. Este es un punto que pone de relieve la desproporción de la situación. Mientras Roma dialoga con comunidades verdaderamente separadas, los fieles apegados a la tradición son tratados como sospechosos en sus propias casas. De este modo, la carta dio un vuelco a la narrativa
y mostró una jerarquía dividida, incapaz de hablar con una sola voz. En Polonia, la disputa se ha agudizado aún más. El 3 de septiembre, la agencia de noticias católica EKAI informó que, pocos días después, se leería una declaración del arzobispo Józef Kupni en todas las parroquias de la arquidiócesis de Breslavia. ¿El motivo? La creciente atención de los fieles hacia la nueva iglesia de la Fraternidad de San Pío X, actualmente en construcción. En el texto, el arzobispo reiteró que la fraternidad no tiene estatus canónico regulado, afirmando que las misas celebradas por sus sacerdotes, aunque válidas, siguen siendo impropias, porque tienen lugar sin el permiso del obispo y fuera de la disciplina eclesiástica. Kupni fue más allá, hablando del pecado. Si los miembros de la sociedad manifiestan conscientemente su oposición a la disciplina y autoridad del Papa, escribió, cometen un pecado del cual deben purificarse en la confesión. Para los fieles de la diócesis, indicó como lugar seguro el Colegio de la Santa Cruz, aprobado por él, invitándolos así a evitar las misas de la fraternidad. Aclaró que su carta no pretendía atacar a los católicos atraídos por la tradición, sino aclarar la posición oficial de la Iglesia y orientarlos hacia la plena comunión con Roma. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, un hecho indiscutible permanece. El Papa Francisco ha concedido a los sacerdotes de la fraternidad facultades regulares para la confesión. La tensión entre la línea papal y la de algunos obispos se hace pues cada vez más evidente, y quienes pagan el precio de estas diferencias son una vez más los fieles. Y es precisamente aquí donde el asunto se convierte en algo más que un simple intercambio de declaraciones. Asume los contornos de un drama eclesial que pesa sobre los hombros de los fieles. Por un lado, Roma, con el Papa Francisco reconociendo la validez e incluso la licitud de sacramentos, como la confesión y el matrimonio administrados por la Fraternidad San Pío X. Por otro lado, cardenales y arzobispos hablan de sacramentos ilícitos, de pecado y de misas impropias. Es como si la misma Iglesia hablara con dos voces contrapuestas, y quienes sufren no son los teólogos de escritorio, sino los padres que quieren educar a sus hijos en la fe, los jóvenes que buscan la gracia de los sacramentos y los ancianos que anhelan morir reconciliados. Los fieles se encuentran inmersos en un laberinto de contradicciones, donde lo que antes era una concesión papal, hoy se convierte en una prohibición episcopal, y lo que un sacerdote puede hacer válida y lícitamente es al mismo tiempo tildado de pecado. La sombra de la confusión cae sobre lo que debería ser más puro y sencillo, los sacramentos de la Iglesia, convirtiendo la gracia en un campo de batalla. Ahora está claro, quienes viven su fe de forma tradicional, hoy en día, no parecen estar realmente incluidos en el abrazo de la Iglesia. De palabra, se proclama una apertura universal, pero en realidad se erigen muros invisibles. Y la paradoja es evidente. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.